Ya está bueno, está bueno. Bueno, sean bienvenidos todos esta mañana a Calvary Cela. Les damos la bienvenida a todos los que nos visitan. Ya son bienvenidos. Y agradecer al Señor por el tiempo que tuvieron ayer las mujeres, ¿verdad? Se ve iluminado todo, así, fuego. Con buen tiempo agradecemos a Rocío y a Rebeca que estuvieron compartiendo con las mujeres. Agradecemos ya a sus esposos que las dejaron venir. Entonces, para que les digan y esto quede en el video, que les damos las gracias. Y como dicen por ahí, que se repita, ¿no? A las mujeres les gustaría que fuera todos los meses, pero no. No, pero no. Da poco. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo, aquí en el Evangelio de Mateo. Y como dije, siempre es una bendición el poder ver lo que Dios hace en la vida de las personas. Dios le ha dado tantos dones y talentos a la iglesia a través de los creyentes. Y lo que veo es que cada vez estos dones y talentos se apagan por estas teologías que están levantándose, que ya los dones no son para ahora, y ¿sabes qué? Lo tremendo de eso es que a veces Dios nos da cosas y así como nos da, también nos puede quitar, si no lo usamos para Dios. Y los dones son dados por Dios para ser usados en la iglesia de Cristo. Y yo creo que esto es importante. Por eso Pablo dice, dio dones a los hombres para la edificación del cuerpo. Y nos necesitamos mutuamente. Entonces, aquí el Señor Jesús está estableciendo unas bases, unos principios importantes y especialmente que va a hablarle a estos líderes religiosos, a los cuales tenían una gran responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Tenían que instruir al pueblo de Dios, tenían que llevar al pueblo de Dios hacia Dios. Pero lamentablemente estos líderes usaron estas posiciones como pedestales, como púlpitos de poder, de autoridad, y se enriquecieron. Y ahora que Jesús está viniendo aquí a la tierra, en esta porción en donde estamos, en la última semana de Jesús, Jesús está viendo en qué se ha convertido. Eso no quiere decir que no lo sabía, pero Él aquí está viendo cómo está el pueblo y el estado espiritual de la nación. Y el estado espiritual de la nación, si los púlpitos están mal, todo lo demás va a estar mal. Porque a veces nosotros pensamos que el estado de la nación va a estar bien cuando hay un presidente. Cuando la espiritualidad, la moral, la verdad es socavada, entonces, ¿qué vamos a hacer? Por eso todos estos enfermos de la mente matan a aquellos que proclaman la verdad. Y es lo que van a hacer con Jesús. En 3 días más Jesús va a estar crucificado, al relato que estamos trayendo. Obviamente que esto va a ser como en diciembre para nosotros, ¿ya? A medida que vamos avanzando en nuestro estudio. Entonces, aquí en el capítulo 21, lo último que miramos ahí fue esta parábola de Jesús acerca de estos 2 hijos. Y que esta mañana el Señor nos dé oídos para oír, que nos dé un corazón para poder entender y una voluntad para obedecer la palabra de Dios. Que nos hable a nuestro corazón, que Él nos enseñe y que nos dé también ese poder para ir y poner en práctica aquello que necesitemos poner en práctica, o necesitemos dejar de hacer ciertas cosas que a lo mejor estamos haciendo que no están en acuerdo al Señor. Fíjense aquí, la semana pasada estuvimos mirando aquí que habían 2 hijos, si toman ahí en sus Biblias, en el capítulo 28,
no sé si quedan Biblias, si alguien ocupa Biblia ahí, le pueden alcanzar una de papel. Y de estos dos hijos que este hombre tenía, les pidió que fueran a trabajar al campo. Uno dijo, no voy a ir, y luego se arrepintió y fue. Y el otro dijo, voy a ir, y no fue. Entonces aquí el Señor obviamente hace la pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Bueno, obviamente el que dijo que no iba a ir, pero se arrepintió y fue. Y ahí el Señor expone a estos religiosos y les dice que estos son como los publicanos y las rameras, que se arrepintieron y vinieron al Señor. En cambio, estos otros que tenían una característica, una forma religiosa, ya, un conocimiento de algo, de una ley, pero no conocían al Dios de la ley realmente, no lo conocían. Y el Señor le dice, ustedes van a estar fuera y estos van a ir primero que ustedes. Entonces aquí el Señor hablando claramente acerca de que estos hombres, estos recaudadores de impuestos, estas prostitutas, rameras que menciona el Señor aquí, representan al primer hijo. Y ahora aquí el Señor va a seguir hablándoles otra parábola, no los va a dejar. Ya, esta es una y la próxima en el capítulo 22, en donde va a mostrarles a ellos la verdadera condición de la nación de Israel, la verdadera condición espiritual de la nación de Israel. Y aquí en el versículo 33, donde vamos a tomar esta mañana, vemos la parábola aquí de este hombre que tenía un terreno, que compró una viña, que compró un terreno, un terrateniente. Y aquí es importante ver que esto era muy común en ese tiempo. O sea, cuando Jesús usaba una parábola, ¿ya? Esta historia, lo que él estaba transmitiendo era algo que ellos ya conocían, que algo que habían visto, algo que era fácil de identificar. Wow, está hablando de esto, sí lo entiendo, porque veo en las laderas, entrando a Jerusalén, veo esos viñedos, veo esto, veo aquí y puedo entender. La lección importante aquí es donde está el detalle. Los líderes religiosos van a entender. Por esto, con mayor razón, querían matar a Jesús. Pero no lo hicieron, dice, por temor a la gente. Entonces, fíjense aquí, nos dice en el versículo 33, oíd otra parábola. Otra parábola. Aquí el Señor va a hablar y va a mostrar una realidad que era muy común en Palestina. No usemos la palabra Palestina porque inmediatamente se la apropian. Se la apropian. Esa Palestina. 135 después de Cristo. Ahí se le pone el nombre. Pero el pueblo de Israel lleva ahí miles de años antes. La tierra prometida, la tierra de Canaán, Israel, Judea. Hay algunas Biblias que le dicen Palestina, pero no es Palestina. ¿Ya? No era como se conocía la tierra. Entonces, aquí, en esta tierra, en Israel, era algo muy común. Siempre había muchos viñedos y eran parte de la economía. Y estos hacendados lo que hacían, y no era algo inusual, que venían a algún lugar, compraban un terreno, lo arreglaban, lo preparaban y plantaban para que se usara para plantar viñas. Y lo daban en alquiler. Les decía, ok, yo voy a quedarme con el 2 y ustedes se quedan con el 1, trabajen y ahí todos ganamos. Entonces esta era la práctica y el Señor lo que hace aquí dice que aguardó la viña, la protegió, le puso unos muros, luego hizo un lagar para que se hiciera el vino, puso una torre para cuidar. O sea, hizo todo lo que se tenía que hacer, todo lo necesario para que la viña produjera. Se los entregó, ahí está, ahora ustedes deben cuidar esta viña. Entonces fíjense aquí, nos dice en el verso ahí 33, que el Señor les dijo una parábola, dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces aquí vemos al Señor, a este terrateniente, a este padre de familia, a este hombre representado aquí. Y la viña siempre tiene relación con Israel. Y ya lo hemos visto.
Si ustedes van conmigo al libro de Isaías, al capítulo 5, rápidamente ahí, vamos a mirar cómo el Señor prepara todo esto y cómo el Señor trata a Israel como una viña. Aquí el Señor está hablando de la nación de Israel. ¿No? Aquí el enfoque es Israel. Y fíjense aquí en el capítulo 5 de Isaías, hablando aquí que el Señor, este Dios, este amado, canta un cántico a su amada viña. Es lo que dice ahí. Y tenía una viña. Fíjense que es interesante, ahí en el versículo 1 de Isaías, dice que esta viña estaba en una ladera fértil. No había nada malo en la tierra. El problema era la viña, no la tierra. La tierra era fértil, es lo que nos dice aquí. El problema era con la vid. Y si la vid representa a Israel, bueno, el problema era con Israel, con la nación en ese tiempo. Dice que la había cercado, le quitó todas las piedras, despedregó y plantó de vides escogidas y había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Entonces vea, el Señor puso esta tierra fértil, esta viña se plantó y siempre el Señor espera frutos. Eso es un principio. Siempre cuando el Señor hace algo espera un resultado, espera frutos. Y aquí dice que el Señor lo que estaba esperando aquí es fruto. Por eso puso el lagar. ¿Para qué? Para que trajeran todas las uvas, las pusieran ahí, las molieran. Ahí yo tengo unas imágenes de un lagar en ese tiempo que era como una piedra y la gente pisaba la uva. O sea, se quedaba con muy buen olor, todo muy rico. Y corría, se depositaba ahí en otro hueco ahí y luego tomaban ese jugo, ¿ya?, de la uva y lo echaban ahí en las diferentes cosas que ellos usaban para almacenar y luego lo vendían o lo guardaban para las familias de dinero. O sea, siempre se esperaba algo aquí. Por eso dice ahí en Isaías que él puso un lagar ahí y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres, uvas amargas, agrias. Es lo que dio, duras. Y ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. O sea, aquí usted lo que ve es la representación de Dios mostrando todo su amor, todo su cuidado, todo su tiempo, todo su trabajo y esperaba un resultado, pero que no fue el que se dio. Pero ya no era problema del Señor. El problema estaba aquí en estas personas. Y fíjate aquí en el versículo 4, que es un versículo muy interesante. ¿Qué más se podía hacer? ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Dice, que yo no haya hecho en ella. Pregunta el profeta. 700 años después, donde estamos leyendo ahora, en Mateo, Dios va a responder esa pregunta. Envió a su hijo. O sea, ya había hecho todo lo que se necesitaba. Faltaba que enviara a su hijo. Envió a su hijo a morir, a morir. Entonces, todo esto tiene que ver con Israel. Si usted lee el versículo 7 del capítulo 5, ciertamente dice ahí el profeta, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. No estamos especulando aquí. ¿Qué será? A lo mejor hay gente que puede decir cualquier cosa, pero ahí está. ¿Qué representa la viña? La casa de Israel. Y si volvemos a Mateo, es el mismo enfoque. Y vea cómo Dios comenzó a acercarla esta viña. Desde el principio con Abraham lo trajo, y al que te bendijere te será bendecido, y al que te maldijere será maldecido. Después el Señor le dio la ley para que ellos tuvieran un cerco moral y supieran cómo acercarse a Dios y conocer a ese Dios. Lo fue preparando el Señor. Y esperaba de ellos fruto. Lamentablemente eso no se dio. No se dio de la manera en que debía haberse dado. Entonces, volviendo aquí a Mateo, en el verso 34, dice que llega el tiempo de la cosecha. Cuando se acercó el tiempo, los frutos de los frutos envió sus siervos a los labradores
para que recibiese sus frutos. Dios siempre hace eso. Siempre va a pedir frutos. El problema es, si estamos separados de Él, no vamos a dar fruto. Los verdaderos frutos serán, frutos para Dios serán en Cristo, en Él. Aparte de Él, no se puede. Y fíjate aquí, dice que Él envió a sus siervos. ¿Quiénes son estos siervos? Estos son los profetas del Antiguo Testamento. En el libro de Jeremías, el capítulo 44, en el verso 4, el profeta dice ahí que envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano sin cesar. Él estuvo enviando hombres para que el pueblo supiera lo que Dios requería de ellos, para que el pueblo entendiera que lo que estaban haciendo era malo, sobre todo en este tiempo de Jeremías. Ya estaban a punto de irse en cautividad. Ya el reino del norte ya se había ido cautivo. Entonces dice aquí que Él les envió estos siervos, estos profetas. Dice el versículo 35, más los labradores, ve aquí, ¿ya? Estos se aprovecharon, tomando a los siervos y aún golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Ve el trato abusivo. Y si usted lee las escrituras en el libro de Isaías, ¿ya? Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que a los profetas los mataron, los persiguieron. No los dejaron. Por más que el Señor les enviaba y les enviaba, ellos lo que hacían era matarlo. Fíjate, primero aquí fueron estos siervos que venían a recoger frutos, que eran los profetas. Envía a Dios a estos hombres a la nación. ¿Y cuál es el fruto que Dios espera? Primero, arrepentimiento, fe y obediencia. Es lo que espera el Señor. Ahora yo sé, y todo lo demás, bueno, es el resultado de eso. Esto es lo que el Señor espera. Un pueblo obediente, un pueblo que crea en Él, que lo conozca a Él. Pero como dije, ellos conocían la ley, pero no conocían al Dios de la ley. Porque si no, no hubieran hecho todo lo que hicieron. Lamentablemente, los líderes religiosos llevaron a estos hombres, fueron estos malos pastores que habla la Escritura. Entonces dice que golpearon, los humillaron, los asesinaron, los apedrearon. El libro de Hebreos dice que los partían por la mitad, los aserraban. El pueblo de Dios. Los que se supone que conocían. Los que se supone que deberían haber oído. Debieran haber leído. Vamos a ver eso. Ahora, ¿qué esperamos del mundo? ¿Que nos entienda, que nos acepte? No, el mundo nos mata. Eso es lo que hace. El mundo no quiere escuchar la voz de Dios. Si la iglesia no quiere escuchar la voz de Dios, imagínense el mundo. El apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos la gente va a tener comezón de oír. Y no es que quieran oír un mensaje, no, ellos no quieren oír la palabra. Ellos quieren oír lo que a ellos les interesa, lo que a ellos les ayuda en su autoestima, lo que a ellos les acomoda, pero no la verdad de Dios. Cuando usted enseña la verdad de Dios, debe exponer, va a estar expuesto a que pueda ocurrir esto. Y lo vimos hace un par de semanas, el 10 de septiembre, con la muerte del hermano Kirk. A la gente no le gusta, la verdad. No le gusta escuchar. Pero la iglesia está empecinada en que agradar al mundo, para que el mundo la acepte. No te va a aceptar. Si realmente enseñamos la verdad, que realmente amamos la verdad, vivimos la verdad, enseñamos la verdad, predicamos el evangelio, bueno, la gente te va a rechazar. Y si el mundo te acepta sin cambio, ponte nervioso. Ay, sí, venga usted. Es agregarle algo más a lo que ellos creen, no es el asunto. Cristo es el único camino. Versículo 36. Envió de nuevo. Vea la gracia de Dios. El último de los profetas fue Juan el Bautista.
Aquí el Señor dice que envió de nuevo otros siervos, más que los primeros se hicieron con ellos de la misma manera. Los líderes religiosos hicieron lo mismo. Jesús se los dice en el capítulo 23, vamos a llegar ahí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Eso es lo que el Señor les dice y llora sobre Jerusalén, por la condición en la que ellos están. Hebreo nos dice que apedrearon a estos hombres, los aserraron, murieron a filo de espada. Dice que fueron pobres, angustiados, maltratados. Lamentablemente, esa era la realidad en ese tiempo. Y hoy día no estamos muy lejanos de eso. Sí, a lo mejor no lo van a apedrear, gracias a Dios estamos en un lugar. Pero vean lo que puede ocurrir en el lugar que se declara el país de la libertad. Entonces, ¿qué esperamos para los demás? Si usted ve en África, ¿ya? Nigeria, el Congo y todos esos lugares, los cristianos los están exterminando. Pero usted no ve desfiles, no ve protestas, no ve banderas por ellos, porque no les interesa. No les interesa. Por eso es importante cuando uno lee la Biblia y dice, con qué amor ha amado Dios a este mundo, que dio a su Hijo. A pesar de en que nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros, dice. Entonces, esta gente lo que ha hecho y lo que han estado haciendo hasta el tiempo de Jesús es matar y matar y matar y tratar de quitar esa voz que les haga ver que están mal, que están mal. Uy, pastor, no diga eso. Sí, cuando usted está en pecado necesita la voz de Dios, necesita la voz y la convicción del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Por eso cuando no somos expuestos a la palabra de Dios, entonces tenemos un problema. La palabra de Dios es la que trae convicción por medio del Espíritu. Y nos muestra en qué condición estamos, es ese espejo. Entonces la gente, como no quiere ser confrontada, no mata el mensaje, mata al mensajero. Eso es lo que ha pasado. Y lo han hecho. Y van a hacer lo mismo con el mismo Hijo de Dios. Entonces dice aquí, envió, versículo 36, de nuevo. Esta es la gracia sublime de Dios. Dios podría haber hecho, pues los destruyo. Ya hago algo nuevo, no lo hizo. Entonces, la gracia es algo maravilloso para nosotros. Y es algo que usted y yo debemos siempre agradecer. Y la gracia de Dios es la que el Señor nos da y nos guía a través de su gracia, a través de su palabra. Nos lleva hacia este lugar a donde debemos ir. Hoy día los que manejan usan a veces ¿cómo se llama? Cuando no saben dónde van. Bueno, las mujeres lo usan, no sé si los hombres lo usarán, ¿ya? Porque siempre se pierden, ¿ya? Amén, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Está ese asunto, ¿verdad? Y que lo va guiando. Y cuando usted se pierde, se extravía, dice que viene otra vez a llevarlo otra vez hacia la ruta, hacia el camino. Bueno, ese es Dios en su gracia. Nos redirige otra vez. En vez de decir pierdas y ande 20 horas ahí dando vueltas por ahí, nos dice, pum, nos lleva otra vez a la calle donde debemos ir. Bueno, esa es la gracia de Dios. Es lo que Dios hace. Dios no nos deja, ok, váyase, no. Envía hombres. Envía mujeres. Usa su palabra. ¿Para qué? Para que otra vez seamos redirigidos hacia donde debemos ir. Y esto es lo que el Señor ha hecho con el pueblo de Israel. Pero lamentablemente el pueblo de Israel lo que ha hecho es rechazar a Dios. Y esto es algo que estamos viendo ahora como nación. Entonces dice aquí en el verso 37, finalmente, o sea, ya no había nada más que hacer. ¿Se acuerdan la pregunta del versículo 4 de Isaías 51? ¿Qué más puedo hacer?
Bueno, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Se van a refrenar. ¿Quién es este hijo? Jesús. Y como dije, en un par de días más lo van a colgar en una cruz. Y estos mismos que estaban gritando cuando empezamos a leer el capítulo 21, Hosana, Hosana, sálvanos ahora, van a gritar, crucifícale, crucifícale. Estos mismos, instados y dirigidos por estos malos pastores, falsos líderes que debieron llevar a la nación a conocer los tiempos, a conocer el día de su visitación, y no lo hicieron. Si al menos hubieras conocido, dice Lucas 19, este es tu día. Este es tu día. Los que debieron saber no lo sabían. O si lo sabían, dijeron, no nos interesa un Mesías que venga a morir. Queremos un Mesías que venga a reinar y que nos quite el yugo de los romanos. No queremos a alguien que venga a perdonar y a morir por nuestros pecados. Lo que queremos es felicidad, prosperidad, sanidad, riqueza, libertad. Pero no el pecado. Queremos seguir viviendo como queremos, pero queremos tener todo. Bueno, aquí el Señor dice en esta parábola que envió a su hijo, más los labradores, dice el verso 38, cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Pastor, líder, recuerde, la iglesia no es su heredad, es de Cristo. Él murió por ella. Hay pastores y líderes que a veces piensan que es su propiedad, no es su propiedad. Bueno, estos hombres quisieron apropiarse de algo que era de Dios, porque era su nación, su pueblo. Yo sé que la gente dice la iglesia del pueblo de Dios, sí, pero Israel sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Salió el sol hoy día en la mañana? ¿Alguien lo vio? Todavía está. Bueno, se está nublando, va a llover, aprovechen de verlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios mantiene su promesa con el pueblo de Israel. Y cuando a la noche salgan las estrellas y salga la luna, Dios mantiene su promesa con el pueblo de Israel. Es de Él. Y aquí estos hombres, fíjese qué es lo que dijeron. Vamos, bueno, apropiémonos. Y para hacerlo tenían que eliminar a Cristo. Y si un pastor quiere apropiarse de la iglesia, tiene que eliminar a Cristo del mensaje central. Y comenzar a hablar de cualquier cosa menos de Cristo. Y cuando eso se transforma así, ya no es la iglesia de Cristo. Lamentable. Pero esto es una realidad de lo que vemos. Se paran detrás de los púlpitos a hablar de ellos. Ahora fíjense aquí, en el verso 39, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Entonces aquí está la respuesta. ¿Qué más podía hacer el Señor por su viña? Envió a su hijo. O sea, Él hizo todo. Todo lo que era necesario hacer. Los profetas fueron despreciados, fueron muertos. ¿Qué hubiera hecho el padre? ¿Qué hubiera hecho usted como padre si ve que a su hijo lo matan? ¿Cómo reacciona? Bueno, Jesús o Dios no actuó así. Actuó en gracia. Podía haber destruido esa nación, pero no lo hizo. ¿Y por qué siguen existiendo? Bueno, ahí está la evidencia de la gracia de Dios. No hemos sido destruidos y es por su misericordia, dijo el profeta. Y Dios tiene planes para ellos. Y ve aquí, Él está dando a ellos esta gracia. Y esta gracia lo que hace es sencillamente mostrar la paciencia de Dios. Entonces, si hay algo que podemos aprender aquí en esta parábola, una imagen, es la paciencia de Dios y su disposición a seguir extendiendo su gracia. O sea, la gracia de Dios siempre está ahí. Nosotros somos los que nos alejamos, pero Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos. Él siempre está con esos brazos extendidos. La segunda cosa que podemos aprender aquí
es que cuando los hombres continúan rechazando continuamente la gracia de Dios, sus corazones se endurecen. Sus corazones se endurecen. Y eso es algo tremendo, tremendamente lamentable. Que alguien llegue a este punto aquí, de endurecer su corazón, de rechazar lo que el Señor les está dando, la invitación que el Señor les está haciendo a venir ahí. Y vea cómo es esto. Esto no es un asunto que escucho de Jesús y ya rechazo y ya nunca más. Vea la progresión aquí. Primero estos hombres lo que hicieron, Dios les envió a los profetas, lo golpearon. Pum, pum, golpeados. Ya con esto va a ser suficiente. No fue suficiente, el Señor envió más. ¿Qué hicieron con estos otros? Los asesinaron. Cuando habla de que los mataron, es que los mataron rápidamente. Cuando habla de que los apedrearon, no es que se salvaron, murieron. Y eso fue más terrible, más trágico. Imagínese morir apedreado. No sé si a usted alguna vez lo ha golpeado alguna piedra. Los que tienen hermanos, ¿saben lo que es? ¿Ya? Cuando juegan. Pero imagínese, Esteban fue apedreado. Cada piedra, cada piedra. Entonces, el corazón se va endureciendo. Endureciendo más y más. Hasta que llegan aquí a este punto en donde los corazones están tan endurecidos que ven a Jesús, que ven al Hijo y también lo matan. O sea, es un proceso. Es un proceso. Entonces, vea, hay dos cosas que vemos aquí en cuanto a la gracia de Dios. La reacción que se puede tener a la gracia de Dios. ¿Te ablandará? Yo creo que aquí estamos todos blanditos. ¿O te endurecerá? Es lo que va a hacer. Es lo que va a hacer. Y es lo que ocurrió aquí. Entonces, sí, Dios es paciente. Y esto es lo que vemos en la gracia. La bondad de Dios siempre es para que nos arrepintamos, no para que sigamos viviendo en la condición en la que estamos. Porque recuerde, a veces la gente, no, estoy bien. Hay gente que está practicando el pecado. En la iglesia sí lo hay. No aquí, en otras iglesias, pero debe haber. Que a veces viven en práctica de pecado y dicen, wow, me va bien. Nada me pasa, no me cae un rayo. Me dan bien en los negocios. Ah, Dios me está bendiciendo. No, Dios no bendice el pecado. Porque Dios es un Dios santo. No lo bendice. Hay algo más que está pasando ahí que está haciendo que tú mantengas esa práctica de pecado. Que te aleja completamente de Dios. Primero de nuestra comunión con Dios. Y ahí podemos seguir y seguir escalando y avanzando. Aquí. Dios no bendice el pecado. Dios no bendice a aquellas personas que cambian, transan la verdad de Dios. Y eso es algo que usted debe tener claro. A veces ustedes, bueno, alguien lo estará bendiciendo, si no es Dios, le está trayendo algún beneficio. Pero aquí lo importante es que la gracia de Dios siempre nos va a llevar a no quedarnos en la condición en la que estamos, sino a arrepentirnos y Dios nos perdona. Y cuando eso pasa, esa transformación es de dentro hacia afuera. Pero si la gente insiste en no arrepentirse, su corazón se endurece. Lamentablemente. Y vea lo que hace aquí Jesús. Verso 40, hace esta pregunta. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Aquí está el remate. Que aquí el Señor los va a hacer pronunciar su propio juicio. El propio veredicto lo van a pronunciar ellos mismos. Dice el versículo 41, y le dijeron a los malos, destruirás sin misericordia y arrendarás tu viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo.
Vea, siendo estos líderes así, se sentían los estaban los fariseos y los saduceos orgullosos, ya, y sacaban el pecho de, oh, sí, esos pecadores deben recibir el justo juicio de Dios. Ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios. Lo mismo pensó Pablo cuando perseguía a la iglesia. Es lo mismo. Pensaban que ellos servían a Dios, pero lo que estaban tratando de hacer era destruir la obra de Dios. Y aquí ahora dice, uy, deben morir. Cuando venga, dice, pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Mataron a su hijo. Están ahí como, no quieren entender, claro, van a entender. Oh, deben morir. Y fíjense que aquí hay algo que es interesante. Siempre nuestros pecados se ven más grandes en la vida de otros. Siempre. ¿Se acuerdan la historia de Natán y David? Cuando David tomó a Betsabé. Y Natán, ustedes saben la historia ahí, lo pueden leer en Samuel, 2 Samuel 2. Y este hombre hizo esto. ¡Ay, debe morir!, dijo David. ¿Dónde está ese hombre? Y ahí es como la novela. Ese hombre eres tú, le dijo. ¡Pum! ¿Se imagina? Y a veces nosotros actuamos así. Uy, sí, mire lo que está haciendo él y nosotros. Ese hombre era el pueblo de Israel. Ese hombre eran los que estaban ahí. Pero ellos, absortos, estaban en su religiosidad, que pensaron que ellos eran mejores que todos los demás. Aquí. Entonces, el pecado siempre se ve peor. Nuestro pecado siempre se ve peor en la vida de otros. Y siempre se ve más grande. No, el mío es pequeñito. Yo soy chismoso, pero poquito. Él es el que es chismoso. Entonces, lamentablemente, el Señor les dice a ellos, ustedes son esos hombres. Ustedes son aquellos aquí. Entonces, verso 42. Una aplicación aquí viene de la parábola. Jesús le dijo, y siempre me encanta cuando Jesús les dice esto a los que leían, porque pasaban todo el día leyendo. Fariseos sobre todo, escribas. ¿No habéis leído? ¿Nunca leíste en las escrituras? Les dice. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces aquí el Señor está diciendo, es la representación. Jesús es la representación. Jesús es esa piedra de fundamento. Y les hace esta pregunta a ellos. ¿No leyeron la escritura? Pasaban horas leyendo. Todos los días leían. Por eso digo, una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es conocer al Dios de la Biblia. Totalmente diferente. Y hay muchos religiosos, teólogos, inclusive algunos, que se llaman a sí mismos, que conocen la Biblia, se la pueden recitar en griego, en hebreo, en arameo, ¿ya? Y en todos los idiomas, pero no conocen al Dios de la Biblia. No lo conocen. No conocen la gracia de Dios, no conocen el perdón, la misericordia, la paciencia, la bondad, la justicia de Dios, el carácter de Dios. ¿Quién es Él? Entonces, aquí el Señor les hace esta pregunta. ¿Leyeron esto? Es la misma pregunta que nos hace el Señor a nosotros. ¿Leyeron su Biblia el día de la mañana? ¿No han leído acerca de esto? Es importante para nosotros que no seamos culpables de esto, de tener la escritura y pasar por alto. Acuérdense, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para entender. Tenemos, dice, la unción del Santo. Pero también Dios ha dado pastores y maestros para enseñar. Son dones que Dios ha dado. Y damos gracias a Dios que Dios nos ha dado de esos hombres en este movimiento.
Hombres que conocen la Escritura, que enseñan la Escritura, que viven la Escritura. Y podemos aprender. Pero también nosotros tenemos esta responsabilidad de seguir nosotros leyendo la Escritura constantemente. Entonces, fíjense aquí, el Señor cita el Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra o ser la cabeza del ángulo. Esto es lo que el Señor está citando. 50 días, 60 días después de este pasaje aquí, Pedro va a citar la misma en Hechos 4. Va a citar la misma cita. La piedra que los edificadores desecharon. ¿Quién es? Jesús. Es Jesús. La palabra desechar aquí habla de alguien que examinó y aún así desechó. Bueno, es lo que han estado haciendo desde que Jesús entró a Jerusalén en la última semana, es lo que están haciendo. Y aún así lo rechazan. Aún así lo rechazan. Ahora, aquí lo importante de esta piedra angular no era una piedra de adorno. No era la piedra de la coronación del arco. Vea, esa es la piedra más linda. O sea, en otras palabras, no era una piedra decorativa. Y aquí ojo con esto, porque Jesús no es decorativo. Sí, hay algunos que tienen el pescadito en el auto, ¿ya? O qué sé yo, Juan 3:16, en el auto, a la entrada, ¿ya? Y cositas así. Jesús no es decorativo en nuestra vida. O sea, Jesús nunca debe ser un adorno en nuestra vida, algo que yo cuelgo. No, Él es mi vida. Porque la vida que vivo ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios, la vivo en Él. Él es lo más importante. Entonces, por eso usted ve los carritos con el pescadito, ese pescadito que se vende, o con esas calcomanías. Yo digo, vea, ese carrito es cristiano. El chofer no sé, el carrito sí. Sí, porque no lo sabe. Es cosa que lo adelante nomás y ahí se da cuenta, sí, eso no es. Y es lo mismo, usted puede llegar a una casa, vea, esta casa es cristiana. Los dueños, no sé. Tienen adornos. Parecen, ¿ya? Y yo no tengo nada, si usted usa una cruz o la estrella o lo que sea. ¿Ya? Pero eso no nos distingue, o en realidad lo que nos distingue es la manera que vivimos, no los adornos que yo pueda llevar. Y nos podemos tatuar todo lo que queramos, pero lo que me distingue es la manera en que yo vivo. Eso es el asunto. Ahora, si alguien usa una cruz, yo voy a decir que, bueno, algo debe conocer. Y los creyentes, y aquí tenemos algunos, ya a veces se ponen pasajes de la Biblia, bien, yo no tengo problema con eso. El problema es cuando comenzamos a vivir una vida que no es consecuente con el pasaje que tenemos aquí. Por eso Cristo no tiene que estar aquí, Cristo tiene que estar aquí, en nuestro corazón, sentado en el trono de nuestro corazón. Entonces, esta piedra es el fundamento. En Efesios capítulo 2, verso 19 al 22, el apóstol Pablo dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, no hay otro fundamento. Esta es la piedra. Esta es la piedra angular. ¿Qué quiere decir? Que mi vida debe ser determinada en función de Cristo. O sea, la vara de medir de mi vida es Cristo. Es Cristo. Por ejemplo, yo como esposo debo amar a mi esposa de acuerdo a la vara de medir, y la vara de medir es Cristo. Ay, que usted no conoce a mi esposa. Sigue siendo la vara de medir Cristo. Lo mismo para las esposas. Cristo es esa vara de medir. No se basa en cómo la gente responde a lo que yo hago, sino se basa en si Cristo es mi estándar. Si tengo mis ojos puestos en Él. Entonces, otra cosa que es interesante aquí
sobre esta piedra es que era la piedra que le daba el sostenimiento al edificio. Era la fuerza. Entonces se podía comenzar a construir y construir y construir. Tamaño, lo que sea, no importaba. La fuerza se la daba esta piedra aquí. Y esta piedra que usted está construido se llama Cristo. Y es la más grande. Y si usted está ahí, nada lo va a conmover. Nada lo va a hacer caer. Podemos estar seguros ahí. Acuérdense, Pablo dice, somos más que vencedores. ¿Cuántas veces le hemos leído eso? Y lo ponemos a veces en la casa o lo ponemos ahí en algún lugar. Pero a la hora de la hora, ay, no sé. No, en Cristo. Fíjate, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y de qué manera nos amó? Que murió por nosotros en la cruz. Podemos estar confiados que en Cristo somos más que vencedores. Ahora, obviamente estamos hablando de nuestro diario vivir. No estoy diciendo que en Cristo soy más que vencedor y me voy a tirar al tren. No, lo voy a detener. Pero en mi vida diaria, sus problemas, sus circunstancias, y aún así, sus problemas son, como dice el apóstol Pablo, momentáneos. Uy, pastor, no, pero es que llevo un año, pero en comparación, 20 años, pero en comparación a la eternidad, a la gloria que nos espera. Y recuerde, siempre las pruebas son con el propósito de prepararnos, fortalecernos, para que seamos luz aquí. Entonces podemos en Cristo Jesús tener esa seguridad. Por tanto, dice, ya para ir terminando este versículo, esta porción, por tanto digo, el verso 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Aquí Jesús está pronunciando un juicio severo, tremendo. Pero imagínate, desde Abraham hasta Jesús hay 2000 años. 2000 años el Señor. Bueno, desde que comenzó la nación después, se estableció con Jacob y todo lo demás. O sea, imagínate, cuántos años, siglos han pasado y ahora aquí el Señor les dice, bueno, ya. Recuerden lo que dice, no contenderá el Señor para siempre con el hombre. Bueno, aquí el Señor está emitiendo juicio. ¿Ya? Ahora, yo sé que inmediatamente decimos, bueno, ve, ahí está, rechazado Israel. No, cuando veamos la otra palabra, vamos a dar cuenta que no. Aún así, Dios tiene un propósito para ellos. Pero aquí en lo inmediato, el Señor proféticamente les dice a ellos que va a haber un juicio inmediato. ¿Cuándo va a ser? 30 o 40 años después. El general Tito va a entrar a Jerusalén y va a destruir Jerusalén. Esto es lo que el Señor está diciendo aquí. Entonces, vean, el principio es si no usamos lo que el Señor nos ha dado, eventualmente lo perderemos. Eventualmente lo perderemos. Y como iglesia, usted debe sentirse animado aquí y las puertas están abiertas para que sirva con lo que Dios les ha dado. Lo único que pedimos es que usted nos conozca, tome fundamento, lleve tiempo con nosotros y también un poco conocerlo. Pero de ahí, para estimularnos, como dice la Escritura, al amor. Entonces, aquí el Señor emite este juicio a la nación de Israel. Fíjense aquí, dice que ya les va a quitar el reino y esto va a ser dado ya a un reino, a un pueblo, a un grupo que dé frutos. La iglesia. La iglesia que está conformada por judío y gentil. Judío y gentil. Uno en Cristo. Uno en Cristo. Por eso Pablo dice que no debemos ser tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a los de la iglesia, que es la conformación de estos dos, cuando se arrepienten y creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces, dos opciones. Con esto terminamos. Estas dos opciones son tremendas. Verso 44. Y el que cayere
sobre esta piedra será quebrantado. Primera opción. Aquí hay dos opciones, son dos cosas diferentes aquí. Segundo, y sobre quien cayere, ¿se fijan? Una es quien cae y otra es a quien le cae. Cuidado la piedra. Si le cae la piedra, ¿qué va a ocurrir? Será desmenuzado. Se desmenuzará. Entonces, la primera opción aquí tiene que ver con aquellas personas que caen rendidas a Cristo, se arrepienten. Y Dios los perdona de sus pecados. El quebrantamiento siempre, cuando viene de Dios, nos lleva al arrepentimiento, al perdón. Y esto es lo que está haciendo el Señor y mostrando el Señor aquí. La gente que ha sido quebrantada, los que creen en Jesús, se arrepienten, lo reconocen a Él como el Señor y Salvador de su vida. Estos son los que cayeron sobre la piedra y estos son quebrantados. Son quebrantados. Porque Dios da gracia a los humildes y resiste a quienes, a los soberbios. Entonces, cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero a los otros, a los que la piedra le cae encima, significa que obviamente van a caer en el juicio de Dios. ¿Por qué? Por no creer en Cristo Jesús. Si el juicio de Dios viene por eso, porque el hombre rechaza a Cristo. Entonces aquí están estas dos reacciones a esta piedra. Quebrantados por Él. Cuando usted tiene convicción de que usted está en pecado, usted está siendo quebrantado para ir al arrepentimiento, para arrepentirse. Y si usted se arrepiente, tenga la seguridad que el Señor lo va a perdonar. Pero si no se arrepiente, bueno, va a venir un día en que esta piedra le va a caer encima. Acuérdense, dice la Biblia que un día se doblará ante Él toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y eso no para salvación, eso reconociendo al Señor con lo que es, el Dios de todo. Y los que no se arrepintieron lo van a tener que reconocer, tarde o temprano. Entonces Dios restaura. Si usted se arrepiente, Dios lo restaura. Dios le cambia el nombre cuando usted se arrepiente. ¿Recuerda Jacob? Todos dicen, ay, yo quiero ser como Jacob, luchar con Dios y vencer. No, Jacob se rindió a Dios. Y Dios le dijo, ya no eres el que engaña, el que agarra el calcañar y todo lo demás, ya ahora eres gobernado por Dios, Israel. De ahí viene. Al mismo Pedro, cuando Pedro negó al Señor, bueno, el Señor lo restauró. Y vemos lo que el Señor hizo a través de este hombre. Entonces, dos opciones. Ahora fíjense aquí, oyendo estas parábolas, versículo 45, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Si usted está entendiendo que Dios está hablando de usted, arrepiéntase. Arrepiéntase. Y sepa que Dios es grande en gracia y misericordia y que lo va a perdonar. Pero al buscar cómo echarle mano, dice, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces, ¿temen al pueblo? El pueblo ha aceptado a Jesús hasta este punto como profeta. Y el Señor dice, hey, de aquí en adelante ya ustedes no administran nada, no administran mi viña. Después quitada y entregada a los apóstoles. Entonces, hermanos, no podemos dar un fruto agradable a Dios sin Jesucristo en nuestra vida. Sin Jesucristo tomando el control de nuestra vida. Dice, separados de Él, nada podemos hacer. Si permanecemos en Él, usted va a dar mucho fruto. ¿Cuál es el fruto que usted piensa que Dios quiere de nosotros? Bueno, amor, servicio. Es lo que el Señor busca. Adoración, obediencia. Y todo lo que eso implica. Todo lo que eso implica. Y dar pastor, ese es el resultado. Cuando mi vida está rendida a Él se encarga de eso. Él tiene nuestro corazón, tiene todo. Tiene todo. Entonces,
No seamos como estos hombres si hemos escuchado la voz de Dios esta mañana. Y si hay algo por lo que usted se tiene que arrepentir, sepa que Dios es fiel y justo para perdonarlo si usted se arrepiente. Si usted dice, Señor, quiero servir, bueno, dispóngase. Lo único que se necesita para servir es disponibilidad. Y ahí es donde mi agenda tiene que acomodarse. Yo me tengo que acomodar a Dios, no Dios a mí. Pero a nosotros nos gusta, no, Dios, 7 días a la semana, bueno, te doy 4 horas y media. 2 horas y media el jueves y 2 horas y media el domingo. Y ahí con esto siéntete más que pagado. ¿Quién pierde? ¿Dios? Nosotros. Porque os he puesto para que llevéis fruto. Eso es lo que el Señor dice. No somos nosotros los que perdemos la oportunidad de ver la obra de Dios, la mano de Dios moverse a través de lo que el Señor nos permite hacer y la manera en que Él nos usa. Y al final de todo, siempre la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Entonces, dispóngase. Escuche la voz de Dios. Si hay algo que usted tiene que dejar de hacer, bueno, déjelo. Déjelo. Y confíe en que el Señor es suficiente. Dios siempre tiene algo mejor para usted. Siempre. Oremos, Señor. Gracias te damos esta mañana por tu palabra. Agradecerte, Señor, por tu gracia, Señor. Es increíble, es sublime. Al ver nuestras vidas, Señor, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, Señor, que tú continúes usándonos y que nos perdonas. Es increíble, Señor. Te damos gracias. Y te pido, Señor, que nos llenes con tu espíritu para ser estos hombres y estas mujeres, Señor, que necesitan ser en este tiempo fuertes, valientes, no empoderadas en lo que ellas o ellos son, sino en ti, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, para proclamar tu verdad, para proclamarte a ti y a estas naciones, a este mundo, Señor, que necesita de ti. Úsanos como iglesia, como movimiento, Señor, para ser esos instrumentos tuyos en este tiempo. Que podamos brillar y ser esa sal en este mundo. Si hemos pecado, Señor, te pedimos que nos perdones. Si hemos sido negligentes, Señor, te pedimos que nos perdones. Y que nos ayudes, Señor, en nuestras debilidades. Fortalécenos y llénanos. Cuídanos, Señor, en esta semana. Úsanos, Señor, en esta semana. Que podamos caminar en obediencia a ti, tomado de tu mano, siendo guiados, Señor, para hacer y para hablar lo que tú quieres que hablemos, Señor. Te lo pedimos. Una vez más, gracias, Señor. Eres tan bueno, Señor, y misericordioso con nosotros y por tu provisión. Gracias por este lugar en donde nos permites estar, tener esta libertad en este país en el que estamos, tan hermoso, Señor. Pero aún así, Señor, hay mucha gente que necesita escuchar de ti. Úsanos para llevar el verdadero evangelio a un mundo, Señor, que no te conoce. Te lo pedimos, Señor. Guárdanos y una vez más, Señor, te pedimos, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo. Sana a los que están enfermos. Provee, Señor, trabajo al que necesita. Y danos, Señor, como iglesia, un corazón generoso para ayudar, Señor. Te lo pedimos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.